Te invitamos a un mundo de ideas, conocimientos y sensaciones, con propuestas para disfrutar y ser felices, porque de eso se trata. Esta vez, nuestra misión es llegar a muchos hogares para que de una manera amistosa pasemos los días. Para cuidarte y cuidarnos, estas actividades se llevan adelante tomando las precauciones recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Desinfección de las superficies de trabajo, distanciamiento personal, utilización de tapaboca o máscaras, lavado de manos frecuente o utilización de alcohol en gel. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, seguimos con los talleres recreativos desde la Fundación. En este caso, estamos con Mati para proponerles este encuentro distinto a los demás. Sabemos que sigue la cuarentena y bueno, en vez de hacer clases para que ustedes puedan practicar, en este caso vamos a contar o vamos a charlar un poco de fútbol, que a todos nos apasiona, y más que nada a ustedes, los pipiris, para que conozcan un poquito más, ya sea de la historia del fútbol en general, como también de algunas anécdotas, algunos resúmenes, también algunas cosas de pipiris que le vamos a ir contando, que este año cumplimos 10 años, como también la Fundación lo cumple, pero bueno, hoy nos vamos a quedar, ¿no es cierto, Mati?, con un poquito más de lo que es la historia del fútbol y esas anécdotas que nos hacen ruido hasta el día de hoy. Hola, profe Elian, hola a todos, ¿cómo están? Sí, la verdad que, bueno, hoy vamos a empezar un nuevo programa y esta vez no va a ser solo para entrenar, sino para contar, como bien dijiste vos, un poco de la historia del fútbol, de los mundiales, hablar un poco de las palabras que se usan en el fútbol y contar anécdotas, contar alguna historia y bueno, así que yo diría que, Elian, ¿me podrías contar un poco, si te parece, sobre la historia del fútbol, no? Sí, la historia del fútbol es muy rica. Comienza más precisamente allá por 1863, cuando Inglaterra funda la Asociación del Fútbol, precisamente en Inglaterra, pero antes se jugaba en diferentes civilizaciones del mundo antiguo. Por ejemplo, en China jugaban de diferentes maneras, no solamente con los pies y la cabeza, obviamente no se podía usar las manos. En América, los aztecas, la civilización maya, tenían su forma de jugar, como por ejemplo con la cadera, donde trataban de embocar en círculos que se encontraban a cierta altura. Obviamente que también había un árbitro que podría haber sido el rey de esa civilización o el emperador, como en Roma, en el Imperio Romano, en donde ahí después surge lo del calcio o calcio, que vendría a ser el fútbol moderno de Italia. Como también, bueno, en la India, en Japón, todos tienen su historia de fútbol y bueno, podríamos investigar un poquito más. Pero siguiendo con lo que es la cronología, podemos decir que llega a América, precisamente a Buenos Aires, por parte de los ingleses cuando vienen a Buenos Aires y desembarcan, empiezan a jugar sobre el Río de la Plata, y bueno, forman los diferentes clubes allá por el 1904, por ejemplo, River Plate se llama así porque le pusieron los ingleses, Río de la Plata, en inglés. Después vos vas a aplicar muy bien algunos términos ingleses, en inglés. Bueno, Boca Junior, en este caso era la Boca Junior, una sigla que se manifiesta para los jóvenes. Bueno, Newell's Old Boys de Rosario,
tienen Bien. su sinónimo inglés. Seguimos también con eso y nos lleva a que se crea la FIFA. La FIFA se crea con varios clubes de Europa y forman el primer mundial, en donde, ¿te acordás cuál fue el primer mundial? Sí, bien lo recuerdo. No estábamos presentes, pero bueno, en la historia de los mundiales se inicia a partir de 1930 en Uruguay, el cual Uruguay fue campeón en primera Copa Mundial. Pero antes de seguir con la historia de los mundiales, te quiero preguntar, ya que hablabas del fútbol, ¿alguna vez hiciste algún gol con la cadera, así como bien mencionabas, algún gol que te acuerdes, que vos decís, bueno, me quedó grabado en la memoria? Sí, tengo uno grabado en la memoria, que no lo hice ni con la cadera, ni con la rodilla, ni con el pie, que lo hice con la mano. Fue una pequeña, ¿cómo te puedo decir? Anécdota que me quedó, que me salió naturalmente, no lo hice como para hacer trampa conscientemente, sino que no llegué a la pelota y por el movimiento natural de mi cuerpo puse la mano como Maradona, salvando la distancia, porque él lo hizo en el Mundial y yo lo hice en la liga acá, pero bueno, lo hice con la mano y salí gritando el gol, gritar el gol. ¿Vos bueno. tenés alguno? Qué bueno, qué bueno. Y la verdad que sí, fue conjunto con vos cuando jugábamos en Ñul, infantiles. Es el primer gol que hice, que recuerdo, en cancha de Defensores de Armstrong, una cancha vieja, la antigua. Un córner que pateás y voy a buscar el centro. Yo era grandote en esa época, 5 o 6 años. Y voy a buscar el centro y bueno, hago el gol, pero no fue de cabeza, fue con el ojo. Y bueno, pero en esa tanta algarabía y emoción de hacer mi primer gol con el ojo, no me interesó tanto, no me importó, que bueno, después bien recuerdo que festejábamos con el pecho, que chocábamos el pecho nosotros dos, y bueno, yo era un poco más grande, pero un lindo recuerdo y el primer gol que me quedó grabado de haber hecho el gol con mi ojo, con el ojo derecho me acuerdo. Así que bueno, ahora sí, vamos a seguir un poco con la historia de los mundiales. Como bien me preguntabas antes, Elian, Sí. Uruguay fue el primer campeón de los mundiales. Luego, Que nos gana a nosotros, Argentina 4-2. exactamente. Luego, en 1942 y en 1946 no se hacen los mundiales por la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, luego sí. Los mundiales en definitiva se realizaron hasta el último mundial en 21 ocasiones, de las cuales se divide en dos etapas. La etapa clasificatoria, donde participan muchísimos países, y lo que es la Copa Mundial, la de FIFA. Las etapas clasificatorias, bien, acá en la Argentina se llama las eliminatorias, en Sudamérica se llaman las eliminatorias. De ahí clasifican 32 equipos que llegan al Mundial, esa es la segunda etapa. Y bueno, ahí donde se juega cada 4 años en diferentes países que organizan la sede mundial. Y bueno, los diferentes campeones de la Copa han sido Brasil, que tiene 5 mundiales, Alemania, Italia en 3 veces, luego sigue Argentina, Francia y Uruguay, que fueron 2 veces campeonas. Argentina fue, de hecho, en 1978 y 1986, la época de los gloriosos Mario Alberto Kempes y Diego Armando Maradona. ¿Te acordás cuál fue el mundial que más recordaste? Sí, bueno, estos dos lamentablemente no pudimos estar, todavía no existíamos, pero el mundial que más recuerdo y más me marcó fue en el año 1994 en Estados Unidos. La verdad que es un mundial el cual recuerdo muchísimo, más allá de no haber podido llegar a la final y haber salido campeón, pero creo que Argentina tenía un equipazo. Y aparte de bueno, lo que nos pasó con el Diego, esa situación que hasta el día de hoy, como bien dijo él en su frase, la pelota no se mancha, pero bueno,
Fue un mundial que me quedó muy grabado, con un gran equipo, grandes jugadores, por ahí mucho más que otros mundiales que hace poquito tiempo se han dado. Pero bueno, fue uno de los mundiales que más recuerdo. ¿A vos te quedó algún mundial? A mí me marcó mucho el Mundial 2002 en Japón y Corea, que lo organizaron esos dos países, en donde no pudimos pasar la fase de grupos. Lamentablemente, una postilla ahí que se lesiona el ratón Ayala en la entrada en calor antes de jugar el segundo partido, o el primer partido, no recuerdo, y era una baja muy importante, el grupo lo sintió bastante, y bueno, no pudimos pasar la primera fase, pero estaban grandes jugadores como Batistuta, Ortega, Verón, Almeida, sí, muchos jugadores que en ese momento yo tenía 10, 12 años y la verdad que como era la transmisión en vivo a la madrugada, porque lo hacían en la otra parte del mundo, lo mirábamos a la madrugada nosotros a las 3 de la mañana. Y me acuerdo que agarré la pelota cuando quedamos afuera con Suecia, y me fui a la cama y me puse a llorar y me tapé con la frazada y bueno, me dormí llorando abrazado a la pelota, porque sentí un dolor muy fuerte. A veces no se nos da, seguimos teniendo a Messi hoy, que es otro gran jugador que nos da el fútbol argentino, que nos hace quedar bien parados a nivel mundial. Y bueno, esperamos que nosotros poder vivenciar alguna vez alguna historia del mundo, poder verla y sentirla. Estuvimos tan cerca en Brasil. Estuvimos cerca, pero bueno, hay que seguir intentando. Hay que seguir intentando, así es el fútbol. Y bueno, te termino de decir, como te decía, 8 países han sido campeonas. Como bien dije, Brasil 5 veces, Alemania e Italia 3 veces, Argentina, Francia y Uruguay 2 veces, y termina Inglaterra y España una sola vez. De hecho, como se ve, los equipos europeos, los países europeos tienen mayoritariamente más campeonatos que a nivel Sudamérica. Relacionado al tema de los mundiales, también vienen relacionados los elementos que usaron los jugadores en la historia del fútbol. Por ejemplo, las pelotas. Qué lindo hablar de la pelota, de la caprichosa, como dice Quique Wolf, salvando las distancias. Miren acá. Al principio las pelotas eran de cuero, de vaca, pero adentro tenían una parte de la vaca, ¿sí?, que era la vejiga y se llenaban de diferentes cosas como plumas, como tela, y quedaban bastante pesadas. Es más, se sacaban con una costura grande y se volvía a poner porque se mojaba y quedaba pesada, entonces le ponían los elementos nuevos. Después siguió evolucionando la pelota, en este caso el mismo que hacía o que hace hoy en día las cubiertas de los autos, creó una pelota con caucho que también era pesada. Eran pesadas, pero sí. había cambiado lo que era el tema del pique, la pegada, el cabezazo. Los jugadores la sufrían menos, ¿sí? Bien, tenían este color amarillo o más bien marrón, porque claro, era un cuero propio de la vaca, ¿sí?, o de algunos animales. Después también fue evolucionando y le pusieron color blanco, y en el 1970, en México 70 ahí empezó a cambiar, que tenía 2 colores, como esta. Cuando el Rey Pelé y sus compañeros descubrieron la Copa del Mundo en México 70. También siguió evolucionando, estaba la pelota Adidas, como esta, está acá, y después llegó a evolucionar hasta ser de material sintético, como ahora sí, como esta que está aquí, o como esa que está ahí, y después empezaron las medidas más pequeñas para los más chicos, y el color, eso es fundamental. Otra característica, los gajos. Estos gajos eran hexagonales y ahora también, como vemos, aparte del color, cambian los gajos que son de diferentes formas. Eso le da a la pelota un poco más de peso, en realidad más velocidad y mejor pegada. Para mí la mejor
La que está ahí. La Adidas La Tango. primera, la Tango. La Adidas Tango Copa de del la clásica, Mundo. la llevamos en el alma. Exactamente, sí, sí. La verdad que sí. Después, viste Tiene que... una historia muy rica. Sí, la verdad que sí. Viste que por ahí en esta liga, charlando con algunos diferentes jugadores, te cuentan las primeras pelotas que se usaban, que eran bien grandes, Sí. eran pintadas y que cuando les pegaba, Bueno, dice tengo que... una anécdota. En realidad esta pelota es mía. Me la regalaba mi abuelo. Mi abuelo siempre era el que me regalaba las pelotas. Y nosotros la tratábamos de cuidar lo que más se podía, porque no se conseguía la vuelta a la esquina de las pelotas. Hoy sí. Entonces, ¿qué hacíamos? Cada vez que terminábamos de jugar, la limpiaba. La limpiábamos con mis compañeros del barrio. Le pasábamos un poco de vaselina, la limpiábamos con un trapito y sobre todo, a donde tiene la costura, para que no se arruine, la limpiábamos ahí con un cepillito. Y cuando perdía estos redondeles, agarrábamos un fibrón y la volvíamos a marcar para que quede el mismo color con los redondelitos. Una locura que creo que hoy no se hace, pero bueno, está bueno recordarlo. Sí, sí, la verdad que sí. No, hoy ya hay otras pelotas, la Jabulani, la que doblaba, la que hacía... Brazuca. Sí, sí, muchas nuevas pelotas. Sí. ¿Qué más me podés contar de la ropa, de la indumentaria, de los botines, de lo que se usaba con tapones, sin tapones, cómo se usaban antes, las medias, todo? A ver, Bueno, ¿qué más me podés contar de...? Al principio los botines eran botas, eran más altas, ¿sí? Y se las hacían a los reyes. Ellos eran los que lo tenían que probar. Y después derivarlo a sus huéspedes o a los que sea. Tenían tapones, pero no como los de ahora, que vienen alargaditos, redondos o más chiquititos. Eran prácticamente los botines, las botas todas de cuero, y los tapones eran de acero o con lo que se conseguía. Después fue evolucionando también, como todo, como las pelotas, y los botines primero tenían dos marcas, la de las tres linitas, Adidas y Puma, que lo hacían dos hermanos, ¿sí? En Alemania. Cuando viene la guerra, ¿qué pasa? Uno de los hermanos se tiene que ir a la guerra y deja de fabricar Puma y sigue su hermano con Adidas. Entonces Adidas siguió dominando. Luego de la guerra apareció Puma de vuelta con Adidas hasta fines de la década del 90, mediados del 90, en donde empieza a aparecer la marca estadounidense Nike, que son estos acá. Estos son de la década del 90. ¿Cómo fue evolucionando Tienen todo, no? un poco de cal todavía, es una reliquia que conseguí en casa. Y bueno, hay una anécdota con Nike. En 1998, en la semifinal, Ronaldo era uno de los que iba a llegar como mejor jugador de ese mundial y se lesiona. Y la firma Nike lo hace jugar igual la final en el Stade de France, en el estadio, contra Francia. Francia le gana 3-0, el plantel de Brasil, muy tocado por esto, no reaccionó a ese 3-0 obviamente, y Francia fue el ganador. Pero mira qué importantes ya eran las firmas como Adidas, Puma, Nike y otras más, que hasta le obligaban a los jugadores a jugar, ¿sí? Otra de las cosas, bueno, después fueron evolucionando con color, como Con es. color, exactamente. Como sí. lo vemos cotidianamente. Sí, sí, con color, con 8 tapones, 2, Claro. 16, fue cambiando. Este tipo de botines me tunaba. Nosotros los sábados a la mañana antes de jugar, o los domingos a la mañana, pasábamos el trapito con betún y el cepillo. Era una tradición. Las remeras. La primer remerita de Pipiris, modelo. Y hoy jugamos con esta. ¿Sí? Pero Hay miren, alternativas también, Elian. hay alternativas como esa, La negra. la negra. Esta es la de los 10 años. ¿Sí? Y como esa que está ahí adelante. Esta también, miren acá. ¿Les parece conocida? La del Mundial del 86. Una reliquia muy importante. Pero más atrás, nos vamos más atrás todavía.
Y acá conseguí una remera que es del gremio de Porto Alegre. Del gremio. No sé cómo llegó a casa, Fútbol. algún viaje que haya hecho mi viejo, mi papá. Y bueno, me la dejó para tener en el museo. Bien, profe. Las mejores para mí fueron las primeras remeras, sin tanta publicidad Sin como hay tanta publicidad, ahora. sí. Se lucía más y a mí me gusta mucho más que por ahí las que se usan hoy en día, que mucho color, muchas publicidades por ahí opacan un poco el tema de lo que sería el escudo, de un montón de cosas que bueno, que se fueron perdiendo lamentablemente. Propiamente dicho, el merchandising. Así es. Y hablando de eso, viste que en el fútbol es una palabra inglesa, ¿sí? Salvando la distancia, es pie, ¿no es cierto? Y ball es bola, es pelota. ¿Qué otras palabras se usan en el fútbol que provienen de Inglaterra? Y tenemos varias palabras que hasta el día de hoy siguen resonando. Por ejemplo, bueno, acá que tengo la remera, el referee. El referee. Referee, en este caso es el árbitro de fútbol. Acá tengo la remera color naranja, que también fue evolucionando porque los árbitros también en su primer momento usaban solamente color negro. Sí, porque hoy eran la autoridad, color negro. Exactamente. Hoy ya con el paso del tiempo tienen diferentes colores y hasta un poco más exuberantes que los propios jugadores. Después también podemos decir goal, que es el gol. Podemos hablar de defender. El defender es el defensor. Podemos decir, en este caso, offside, que es el fuera de juego, la posición adelantada de un jugador. Al juez de línea, ¿cómo se decía? El juez de línea, el lineman. Bueno, es el juez de línea, exactamente como dijiste. Corner kicks. El corner kicks es el saque de corner. Después, bueno, tenemos diferentes, qué sé yo. Acá tengo las tarjetas amarilla y roja que en su momento eran red card o yellow card, que por ahí los chicos lo pueden ver mucho con el tema de los videojuegos, con el celular, que por ahí bajan alguna aplicación o algo. Están muchas en inglés y todas estas palabras. Y bueno, y así muchas. El player se le llama al jugador de fútbol. Y así, bueno, todas estas cuestiones que surgen desde el inglés, el penalti, el penal, y muchas otras palabras más que podemos seguir remarcando. Buenísimo, profe. Bueno, es más bien un trabajo de equipo, un esfuerzo que los jugadores, en este caso, recordémonos que para ser jugador de fútbol se necesitan un montón de cosas y sobre todo responsabilidad, y para llegar a ello es un largo camino por recorrer. Pero hoy, por ejemplo, nuestros pipiris son niños que juegan a la pelota, más que jugadores de fútbol. Y eso hay que destacar. Para tener todas esas responsabilidades que conlleva a ser jugador, falta un montón y pasar por muchas etapas de la vida y propiamente del fútbol. Pero hoy lo más lindo es disfrutar, jugar, divertirse con los amigos. Y en el día de mañana esos lo van a recordar, como nosotros hoy lo estamos recordando. Porque nosotros antes jugábamos en el campito, que eran los potreros que quedaban libres entre medio de las casas, y hoy por ahí eso se está perdiendo. Entonces nosotros lo valoramos un montón. Es bueno decirle a los pipiris que también valoren los pequeños y grandes momentos que tienen para jugar con sus amigos, ya sea en la casa, en el garage, en el barrio, en el predio de la capilla o en cualquier otro lugar, porque eso no va a volver a pasar y cada vez va a ser menos las posibilidades que van a tener, ¿sí? Entonces, dicho esto, voy a contar un pequeño cuento que dice: Jacobo no entendía por qué tenía que pasar las tardes al sol con el abuelo, sentado los dos en una grada viendo a Enrique jugar con el balón. No había muchos niños de su edad y el abuelo solo miraba y no hablaba. Deseaba poder ir al parque,
corretear entre los columpios y no estar viendo aburrido cómo su hermano disfrutaba con sus amigos. Jugaba a extraños juegos de mayores y cumplía un montón de normas. Esa mañana parecía ser diferente a otras. Vio a Enrique caminar de un lado para el otro, nervioso por su habitación. Le preguntó qué le pasaba y le contestó que no era su primer partido y tenía que jugar muy bien. Jacobo no entendía nada. ¿Primer partido?, le dijo. Le preguntó. ¿Y todas esas tardes en el campo?, también le preguntó. Cuando llegó la tarde y se vio nuevamente sentado con el abuelo, decidió contárselo y preguntarle las dudas. Abuelo, ¿esto del fútbol es bueno? ¿Es tan divertido como dice Enrique? A mí también me gusta jugar con la pelota, pero en el jardín, porque aquí me aburro. No es lo mismo jugar solo que en el jardín. Se rió el abuelo divertido. Mirá, fíjate bien, y yo te iré explicando lo que pasa. Empezó el partido, los minutos fueron pasando y cuando el árbitro pitó el final del partido, Jacobo era incapaz de despegarse los ojos de su hermano. En ese fantástico partido había visto que Enrique marcó un gol arrastrando el balón que parecía movido por el viento. Entregó la pelota al contrario por levantar un compañero del suelo. No hizo caso a un niño que le insultó al oído y después de todo eso, el abuelo le dijo que habían perdido. Jacobo seguía sin entender nada porque veía a su hermano abrazarse feliz a sus compañeros, darse la mano todos juntos. Cuando Enrique fue hacia la grada, donde estaba su hermano y su abuelo, los abrazó a los dos muy feliz, diciéndoles: no hay nada como jugar en equipo, hemos jugado muy bien, cómo me gusta jugar al fútbol. Jacobo entendió entonces que cuando algo hace a uno sentirse tan bien, tiene que ser bueno sin dudas. Muy buena esa historia. Muy bien. Y ahora les proponemos a escuchar una historia de otro cuento muy cercano a nosotros. Vamos a realizar un viaje imaginario. Vamos a ir a la provincia de Santa Fe, más precisamente a Cañada de Gómez. Allí nos encontramos con dos chicos de 16 y 17 años, Elian Toresi y Matías Yenga. Ellos jugaban al fútbol y querían hacer algo juntos, ya que la vida del jugador profesional a veces es ingrata y te suele separar. Se propusieron seguir ligados a este lindo deporte y formar una escuelita de fútbol de formación de jugadores, donde los chicos pudiesen ir a jugar, divertirse y no tener presiones. Decididos, se pusieron a estudiar el curso de profesores de educación física. Cuando iban por la mitad, a Matías le llega la propuesta para irse a jugar a un club de México. Lo consulta con Elian y sin dudarlo, este le dice: «Andate, es un gran avance para tu carrera de jugador». Y así fue como Matías se fue a jugar a México y parecía que el proyecto de la escuela se desvanecía. Pero un día, Matías volvió a Argentina, ya que un club cordobés le había comprado el pase. Elian recibió la noticia con alegría y lo esperó con los brazos abiertos. Ahora, ya juntos, solo les faltaba ir por su sueño. Y así hoy, 10 años después, estos dos grandes amigos de la infancia son los fundadores y profesores de la escuela de fútbol Pipirisnay, en donde más de 100 chicos de entre 3 y 15 años van a practicar este lindo deporte. Matías y Elian pudieron. Vos también podés.
te invitamos a un mundo de ideas, conocimientos y sensaciones, con propuestas para disfrutar y ser felices, porque de eso se trata. Esta vez, nuestra misión es llegar a muchos hogares para que de una manera amistosa pasemos los días.